7:58 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos ilustrar al país de temas fundamentales en el aspecto laboral y decisiones de coyuntura que son importantes y que es bueno desarrollarlas partiendo de una necesidad. La comunicación es fundamental para, en unos casos, destacar las buenas acciones y en otros señalarlos y cuestionarlos si hay lugar para ello. Queremos hablar con la señora ministra de Trabajo, doctora Ivonne Núñez, temas de interés, no solo la reforma laboral, los diálogos que se han avanzado, tema jubilación patronal, sino también otros que está en el momento en análisis, como pudiéramos citar el tema de la jubilación en el sector público, el tema de las evaluaciones. Y quisiera empezar con este tema de coyuntura. De alguna manera se ha generado observaciones respecto de las evaluaciones. ¿Cómo se está procediendo en este sentido para que exista claridad en el tema? Señora ministra Núñez, muy buen día. Muy buenos días, muchas gracias por esta cordial invitación. Debo empezar señalando que las evaluaciones no son ajenas al conocimiento de todos los servidores públicos y además están contenidas en la famosa ley LOCET que se encuentra vigente desde el año 2010. En el año 2022 se hicieron evaluaciones exactamente en 134 instituciones antes de que el presidente Daniel Noboa asuma la conducción del Estado. Con calificación insuficiente tuvieron 1.101 personas, de un total de 116.917 servidores públicos. De lo que va del año 2025, el Ministerio del Trabajo ha realizado también evaluaciones dentro del ministerio, y en el año 2024 se hicieron evaluaciones en 140 instituciones del Estado, obteniendo calificación insuficiente 266 personas. ¿Qué es lo que cambia en este proceso de reforma? En el conjunto de leyes que se encuentran en esta ley denominada Ley Orgánica de Integridad Pública. Cambia el tiempo para evaluar. Ya no se va a evaluar anualmente, se va a evaluar semestralmente, siempre respetando el debido proceso. Es decir, la persona que recibe una evaluación y tiene calificación insuficiente puede solicitar la revisión de esta obtención de nota. Sin embargo, al ser nuevamente evaluado, al obtener por segunda ocasión la calificación insuficiente, se apertura el respectivo sumario administrativo para desvincular. Es evidente que en el sector público siempre ha habido una atención deficiente. Lo que se pretende en la actualidad es que exista una atención ágil, oportuna, y que se utilicen sobre todo los recursos económicos que implican mantener al servicio público para poder llevar a lo que se conoce como eficiencia administrativa dentro del sector público. Esta es la característica de esta nueva reforma: evaluar cada 6 meses. Le toca al Ministerio del Trabajo elaborar la norma técnica de evaluación. Nosotros nos encontramos ya elaborando la norma técnica de evaluación. Dice la ley que nos dan 45 días. Nosotros la vamos a entregar antes, pero será cada institución del sector público la que deba hacer la evaluación. Hay evaluaciones que no dependen de las normas técnicas del Ministerio del Trabajo porque tienen sus propias normas, como es tiene que adecuarse a su sector. Sí, como es el Consejo de la Judicatura, como es el sector de la policía y el sector de los militares. Señora ministra, consecuentemente será cada 6 meses. ¿Esto se empezará cuando se cuente ya con el reglamento? Cuando se cuente con la norma técnica, se cuente con la norma técnica que el Ministerio del Trabajo tiene que entregarle al Poder Legislativo, que es el que nos ha dado la directriz
obligatoria para poder elaborar esta norma técnica. Nosotros estimamos que no en más de 15 días tenemos ya lista la norma técnica, la cual será de manera inmediata publicitada a través de todos los medios de comunicación y entregada a todos los organismos que conforman el sector público. ¿Serán evaluaciones ágiles? Porque una de las quejas con el sector público es la demora en los procesos. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Déjeme comentarle que yo tengo una expresión allí que puede parecer un poco dura, pero siempre la he sostenido porque yo también soy, más allá que en este momento ocupe mi cargo de ministra de Estado, también soy una persona que acude al sistema público y requiero también ser atendida como ciudadana. Pero todos los ciudadanos del Ecuador no podemos ser mendigos de nuestros derechos cuando acudimos al sector público. El sector público tiene que ser ágil, tiene que ser atento con los ciudadanos, porque más allá de poder nosotros acudir a que nos entreguen un servicio, las personas están obligadas a entregarle un servicio de calidad, oportuno y ágil. Señora ministra, hay otro tema que quiero que lo desarrolle y tiene que ver con las jubilaciones en el sector público, partiendo de una premisa. Recordamos en la época nefasta de los 10 años de la Revolución Ciudadana, cuando, por ejemplo, por el asunto de edad, 65 años, se sacó a verdaderos sabios de las universidades. Y puedo citar en casuística el caso de la Universidad Central del Ecuador. Esa gente que imparte sabiduría tuvo que irse por la jubilación. ¿Qué cambios se están introduciendo en este sentido en el sector público? Yo aquí quiero señalar lo siguiente. A mí de manera muy particular, y yo pude observarlo cuando daba clases en la Facultad de Jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil, que cuando un profesor, me acuerdo un decano que en ese momento nosotros estábamos dándole las felicitaciones porque había cumplido los 70 años de edad, en vez de recibir la tarjeta de feliz cumpleaños por parte de talento humano de la Universidad de Guayaquil, le dijeron que tenía que abandonar la universidad porque había cumplido 70 años de edad. No podía creer lo que yo observaba con mis propios ojos. Yo me acuerdo que le dije al decano, mire, tanto en el Ecuador se desprecia la edad como se desprecia el conocimiento. Pero esto no es una historia de ahora, yo le decía a él. Esta es una historia que nació en el año 2010, cuando elaboraron la famosa Ley de Educación Superior, donde textualmente señalaba esa ley que al cumplir 70 años de edad, los profesores de las universidades del sector público tenían que obligatoriamente ser desvinculados. Es decir, no le daba la facultad al profesor de optar voluntariamente como una posibilidad para acogerse a la jubilación, sino que el centro de estudio superior obligatoriamente tenía que desvincularlo por cumplir 70 años de edad. He sido una persona que siempre he cuestionado este hecho y ahora como ministra de Estado lo vine cuestionando desde hace muchísimo tiempo atrás. ¿Qué es lo que sucede en el momento que se presenta este proceso de reforma? Se dice en esta reforma que los servidores y servidoras de 70 años de edad, de carrera, que cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social para la jubilación, tendrán que retirarse obligatoriamente del servicio público y cesarán en sus puestos. Además, esto es lo importante, percibirán una compensación conforme a la ley. No podemos olvidar que desde el año 2008, para las personas que se acojan a la jubilación, cumpliendo con los requisitos establecidos en la Ley de Seguridad Social, pueden recibir una bonificación. Esta bonificación está anclada para liquidarla con el salario básico unificado del año 2015. Y desde el año 2016 hubo una paralización de pago de esta bonificación. Recién se volvió a activar en el año 2018. Cuando nosotros asumimos la conducción del Ministerio del Trabajo, el presidente de la República, Daniel Noboa Sin, preguntó sobre este hecho y le dijimos que habían
800 millones de dólares que cancelar por concepto de estas bonificaciones, en razón de que estaban paralizados todos los pagos. El año pasado, en el año 2024, el Ministerio del Trabajo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas, procedió a pagar 244 millones de dólares de esta inmensa deuda, una parte en bonos y otra parte en efectivo. De lo que va del año 2025 hemos pagado ya 25 millones de dólares. Pero aquí hay un hecho que lo pongo una vez más en conocimiento, aprovechando esta importantísima entrevista y también la ciudadanía que nos escucha. En el mes de abril, el Ministerio de Trabajo emitió un sendo acuerdo ministerial, dándole la posibilidad legal, porque sí permite la ley, para que las personas cuyos familiares fallecieron en este proceso de recibir la bonificación y no recibieron esta bonificación por jubilación, pueden recibirla. Estamos recibiendo la documentación y el señor presidente de la República dio la disposición que las personas se acerquen al Ministerio del Trabajo, entreguen la documentación y nosotros de manera inmediata procedemos al pago. Estamos haciendo excepciones muy puntuales, como por ejemplo en el caso de los fallecidos, aunque su documentación sea del año 2018, 2019, 2020, tienen prioridad de atención, al igual que las personas que tienen o sufren enfermedades catastróficas. Vuelvo a repetir, desde el año 2016 se paralizaron estos pagos. Sin embargo, aquí también en esta reforma a la ley se establece que en el caso de los profesores universitarios se les da una excepción. Ya no van a ser desvinculados ellos al cumplir los 70 años de edad, como está en esta ley de educación superior, sino que dice la normativa que se exceptúan a las servidoras y servidores que se dediquen a la docencia universitaria, quienes podrán continuar discrecional, si quieren, en el servicio público hasta los 75 años de edad. De tal manera que ahora las normas son diferentes. Primero, son de conocimiento para todos. Y lo más importante, para llegar a este consenso y poder escribir estas reformas, se ha conversado básicamente con muchos profesores universitarios. Y ahí están las respuestas. Las respuestas que tenemos una reforma. Ya no van a ser desvinculados como venían siendo desvinculados desde el año 2010. Claro, fue nefasta parte de la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, que entró en vigencia, recordamos, en octubre del 2010. En consecuencia, los profesores, los maestros que tengan 70 años y que deseen continuar, van a continuar vinculados con la Universidad Ecuatoriana. Sí, lo pueden hacer 5 años más, hasta los 75 años. Y para ellos también hay esta bonificación por el derecho a la jubilación, porque no se ha derogado el artículo que así lo contempla en el mandato constituyente número 8. Y tienen que recibir ese bono cuando cumplan los 75 años, y la decisión es continuar hasta esa edad, o simplemente continúan dando clases y puedan recibir el bono. Tienen que desvincularse, tienen que acceder a la jubilación para el relevo generacional de las personas que ingresan a la carrera universitaria como profesores, sean como profesores contratados o a través de los concursos de mérito y oposición. Pero lo importante es que estamos dando atención a las personas cuyos familiares fallecieron en este periodo. El acuerdo ministerial al que hice relación es el acuerdo ministerial 051 del presente año 2025. Es decir, los familiares pueden acceder. ¿Ya han ido presentando ya? Sí, ya se han presentado, como uno dice, se corrió la bola, y eso es muy bueno, Algunos deciden recibir en bonos. El BIES está cogiendo los bonos y está entregando el canje económico por la entrega del bono, y otras personas están recibiendo en efectivo. Lo importante es establecer que el valor que se utiliza para esta liquidación, hasta 210 salarios básicos unificados, es el salario básico del año 2015. Más o menos reciben como bonificación, si cumplen el total de los salarios básicos unificados por los 210 salarios que dice el mandato constituyente, reciben aproximadamente $74,000.
Bueno, es un buen capital como para emprender cuando ya uno entra en una edad en la que ya no se puede hacer gestiones. Sí, es una bonificación que en su momento era considerada de acuerdo al salario básico que estaba vigente en el momento que aceptaban o decidían jubilarse, pero con el pasar de los años es indudable que los salarios básicos van teniendo variaciones hasta que en el año 2015 quedó anclado justamente con ese salario básico unificado. Ahora, un monto y dadas las condiciones de la caja fiscal, el bono ayuda para negociarlo en un mercado bursátil. Y sí es verdad que hay una comisión, pero al final eso se puede recaudar, siendo un bono del Estado, recaudar de inmediato, no el monto establecido, sí con esa comisión, pero que le permite recibir ese bono establecido por el Estado ecuatoriano. Sí, y los valores que se han percibido resultan interesantes, sobre todo por el gran número de personas que se han beneficiado por este importante valor. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el año 2024, las personas que se beneficiaron fueron 4.962 personas, es decir, 4.962 personas jubiladas. Ellos recibieron $244.529.385. De lo que va del año 2025, ya hemos entregado a 1.404 personas, entre personas que presentaron la documentación, personas de manera directa beneficiadas, y los otros beneficiados, las personas que sus familiares fallecieron en su momento. Hemos pagado exactamente a la fecha, hasta el día viernes de la semana pasada, $69.372.331. En bonos se ha pagado este año $46 millones y en efectivo $22 millones. Yo creo que es una importante cifra, pero lo más importante es que son atendidos. Personalmente, yo a veces con las personas que reciben los bonos converso, porque el concepto de recibir un bono no es tan fácil aceptarlo, pero cuando se habla del descuento y se les dicen que de manera directa ellos vayan y negocien sus bonos, terminan aceptando los bonos. Claro, porque van a coger de inmediato, porque se negocia en el mercado bursátil y es más fácil que, insisto, dadas las condiciones de la caja fiscal, puede demorar el recibir en líquido un bono. Sí, en efecto, ese es uno de los grandes problemas que existía y el monto va disminuyendo. Yo creo que ahora hablar de 800 millones que se debían y hablar en este momento de menos de 500 millones que se deben, de todas maneras sigue siendo una cifra muy importante, pero este derecho que tienen de acceder a recibir esta bonificación, el presidente no lo ha eliminado, el legislativo no lo ha eliminado y el Ministerio del Trabajo tampoco ha propuesto un tema de esta naturaleza. Todo lo contrario, nosotros hemos emitido el acuerdo ministerial porque el presidente Daniel Noboa Sin sí se hizo la pregunta, ¿qué sucede con las personas que fallecieron? Entonces, de manera inmediata nosotros emitimos el acuerdo y hablamos con el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Y se tiene idea en estadística cuántos fallecidos en estos 10 años desde el 2015 que se suspendiera hay? No lo tenemos, lo vamos descubriendo cuando presentan la documentación, porque este bono y estas jubilaciones se dan en todo el sector público del país, a excepción evidentemente de instituciones como el caso de la policía y de los militares que tienen un propio régimen muy especial, pero este es para el sector público. Entonces, cuando hablamos del sector público, no solo entran los ministerios de cada área, sino también otras instituciones que conforman todo el sector público del Ecuador. Entonces, se está recibiendo en el ministerio de familiares fallecidos para que reciban este bono, ministra. Está abierto ese canal. Está abierto y yo les pido a las personas que nos están escuchando en esta mañana que nos ayuden a difundir esta importante actividad que el Ministerio del Trabajo realiza por mandato legal. Entonces, por favor, que se acerquen, que nos entreguen la documentación, así como en su momento le pedíamos a los medios de comunicación que nos ayudaron y todos ustedes nos ayudaron y la ciudadanía también a ubicar a los familiares de los fallecidos del caso de Cervecería Nacional, a quien logramos pagarle absolutamente a todos los familiares de los fallecidos, que en total eran 44 personas. Todos recibieron. Todos los familiares de los fallecidos en el caso de la cervecería, y así queremos hacer en este pago de compensación jubilar.
En esto es importante una observación, señora ministra, es importante la comunicación oficial, como hemos hablado en el Palacio de Carondelet, para que esta comunicación oficial penetre y conozca, porque además son hechos positivos frente a servidores públicos. Sí, es verdad, la comunicación es la vía directa para poder conocer, entender y a veces ejercer los derechos que la ley nos permite hacerlo. Entonces, hemos empezado ya esta campaña, primero para difundir que a los profesores del sector público, de las universidades públicas, ya no se los va a desvincular obligatoriamente como se lo hacía con esta famosa ley de educación superior, sino que estas reformas permiten llegar hasta los 75 años de edad, recibir también este bono por compensación jubilar. Ministra, ¿hay alguna guía para quienes tienen derecho a un bono, o sea, vivos o fallecidos, para que sepan el canal regular? Porque no faltará gente que quiera extorsionar y decir el recobro en $74,000, si llegan a ese monto, $10,000, $15,000, cuando en el mercado bursátil simplemente se cobra una comisión que no es de esa dimensión. Sí, les cobran una comisión cuando compran los bonos de 10 y 15%. Hay otros que le dicen, no, en este momento le damos y le descontamos el 20%. Yo siempre les digo, no se apuren. Lo importante es que ya tiene el documento en las manos, vaya siempre con otro familiar. Y hay que aprender a negociar, a veces a la edad que tenemos, pero hay que aprender a negociar. Sí, el canal directo es el Ministerio del Trabajo. Nosotros recibimos la información, recibimos a las personas en las ventanillas y delegamos al departamento específico que lleva este caso, que es un departamento que se creó en el Ministerio del Trabajo aquí en la ciudad de Guayaquil, pero los atendemos también vía telefónica. Así que los esperamos tanto a las personas cuyos familiares fallecidos como también a los que son beneficiados de manera directa, con atenciones prioritarias de ser el caso. Ministra, ¿cómo está el tema del clima laboral en el país? ¿Y cómo está la conflictividad, si es que hay? Bueno, los niveles de conflictividad no existen si hablamos de conflictividad de años anteriores. No tenemos conflictividad al interior del Ministerio de Trabajo, esto es en el Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Lo que hemos tenido de manera constante son las suscripciones de contratos colectivos. Aquí debo informar que finalmente se puso orden en la contratación colectiva en el sector público. Todos los contratos que se negocian en el sector público tienen el dictamen previo del Ministerio de Economía y Finanzas. El viernes de la semana pasada se suscribió el contrato colectivo que beneficia a 449 obreros del Ministerio de Inclusión de Economía Económica y Social. En el sector público se han firmado contratos colectivos, por ejemplo, en el año 2025, 24 contratos colectivos. La mayoría de los contratos colectivos son del sector público. Sindicato General de Trabajadores del Ministerio del Deporte, para beneficiar a 33 obreros. Sindicato de Trabajadores de los Distritos Educativos de la provincia del Oro, del Comité de Empresa Municipal de Aseo Integral de la ciudad de Montecristi, en la provincia de Manabí. También tenemos contratos colectivos que se están firmando en el sector privado, es decir, la dinámica de respetar el convenio internacional suscrito con la OIT, el convenio 98, que respeta la sindicalización y la contratación colectiva en el Ecuador es eficiente. Yo no había visto una dinámica tan permanente y constante de suscripciones de contratos colectivos. En este momento nos encontramos negociando en el sector público 2 contratos colectivos, que por cierto, todos estos contratos colectivos no tienen esos famosos impactos económicos que venían teniendo los anteriores contratos colectivos. Nos encontramos negociando el contrato colectivo en Petroecuador. Hemos disminuido $20 millones en esta nueva negociación de contrato colectivo. Y hay un contrato colectivo que estimo que se estará suscribiendo en pocas semanas, que es el contrato colectivo del área de la salud, donde va a haber un reajuste muy pequeño, porque hay un sector que trabaja allí que necesitan
una atención oportuna y prioritaria en razón de los altos riesgos que ellos tienen por el contacto con productos químicos, que son los trabajadores vectoriales. Entonces, con ellos se está incrementando un valor muy puntual. Además, en esta última reunión de la OIT, en la 113ª conferencia de la OIT que concluyó hace 3 semanas atrás, se suscribió el convenio justamente del manejo de productos químicos, se llaman los riesgos biológicos en el mundo laboral, para tratar la tutela tan específica que requieren este tipo de trabajadores o servidores que están siempre con contactos con productos químicos. Entonces, este contrato colectivo va a beneficiar a todos los trabajadores del área de la salud del Ecuador, a los obreros. ¿Y está pendiente en estos contratos colectivos en el sector público con las telecomunicaciones, CNT? No ha presentado aún un proyecto de contrato colectivo el comité de empresa de CNT. Ellos estuvieron en el Ministerio del Trabajo días atrás porque tienen problemas en el Comité Obrero Patronal. Y cuando yo me encuentro con hechos de esta envergadura, lo primero que hago es levantar el teléfono y llamar a los representantes legales de las instituciones y manifestarles que existen problemas de esta naturaleza y que lo que se trata cuando hay problemas entre trabajadores y empleadores es conversar. No se puede dejar de conversar y atender a los trabajadores. A veces una conversación evita justamente problemas de paralización o acudir al Ministerio del Trabajo. Entiendo que el día de hoy lunes, van a tener ya un diálogo directo el comité de empresa de CNT y los representantes de los empleadores de esta importante empresa. En el caso puntual, en el más álgido, que es el caso de CENEL, por la devolución de los valores. ¿Cómo va? El gerente de CENEL ya dijo hace 3 semanas atrás que cuando recibió la notificación el día 14 de febrero del presente año, lo primero que él hizo fue suspender los pagos que a criterio de la Corte Constitucional no les correspondían a los trabajadores de los CEP al no ser obreros, y que allí ya él podía decir, como consta en los medios de comunicación escrita, que hay ahorros por encima de los $2 millones mensuales. La Corte Constitucional le dispuso al Ministerio de Trabajo hacer el traslado del régimen laboral, y nosotros ya iniciamos las mesas técnicas para poder presentar el traslado al interior de la empresa y presentar el informe correspondiente a la Corte Constitucional. Siendo así, pues entonces el Ministerio está con actividades permanentes, no solo por disposición de sentencias de la Corte Constitucional, sino por cumplimiento de las normativas del Código del Trabajo. Ahora, no solo que se ha suspendido con este ahorro, ministra, y las devoluciones, ¿está el proceso de devolución de los trabajadores? Según manifestó de manera pública y por escrito el gerente, en el último trimestre, dice el gerente de CENEL, comenzarán a hacerse los descuentos pertinentes a los trabajadores que recibieron de manera indebida, por una decisión de acción de protección, estos valores del contrato colectivo. Entiendo pues que deben estar haciendo ya un resumen puntual de los valores que ellos percibieron. Yo lo que veo en esta sentencia, así lo dice el párrafo 10 de la sentencia, y se lo manifesté al gerente, que sería muy importante que ese valor de $19.800.000 que percibió el comité de empresa de CENEL, también este comité de empresa lo devuelva, porque estos valores lo entregaron los trabajadores, para que los trabajadores... Y fue donde los dirigentes de ese dinero. Fue al comité de empresa para que le disminuya el impacto económico de devolución. Yo le dije, creo que al comité de empresa le tocaría devolver en los 36 meses más o menos $500,000. Si recibieron $19.800.000, yo le dije, hagan el favor de disminuirle ese valor a los trabajadores previo a devolución por acuerdo del comité de empresa en los 36 meses, y van negociando de una mejor manera para que el impacto del engaño, porque esto fue un engaño que recibieron los trabajadores, sea amilanado con esa devolución. ¿Y el comité de empresa está devolviendo o no?
Bueno, no conozco el tema del comité. ¿Qué habrán hecho con esos 19 millones? 19.800.000 El comité de empresa, la directiva feneció en el mes de marzo del presente año. No ha existido, el ministerio no ha recibido una notificación de renovación o de elección de esta nueva directiva. Entiendo que están en funciones prorrogadas. Sí existe el acuerdo ministerial del ministerio que permite la prórroga hasta que elijan una nueva directiva. Ojalá que hasta que termine el año tengan una nueva directiva y que nunca más vuelvan a suceder este tipo de hechos, porque los perjudicados al final del camino, como en este caso, han sido los trabajadores. Ministra, ¿cómo van los diálogos en reforma laboral? Se habló de agosto para la concreción. ¿Qué pasa con la jubilación patronal? ¿En qué condiciones se avanza? Bueno, en la reunión Comité Obrero Patronal se estableció ya el cronograma de la mesa técnica para la jubilación patronal. Iniciamos esta semana con las provincias de Manabí y de Santo Domingo. ¿Por qué ponemos 2 provincias? Porque nosotros estamos siguiendo el régimen administrativo jurisdiccional que tiene la Secretaría Nacional de Planificación. Entonces, como tiene ubicado por sectores, por provincias, jurisdicciones, costa, sierra, iniciamos esta semana con estas 2 provincias. ¿Cuál es la mecánica y hacia dónde vamos? Escuchar a trabajadores de manera directa, ya no solo a los dirigentes que conforman el Consejo Nacional de Empleos y Salarios, sino a todos los trabajadores del país. Entonces, están invitados sindicatos, comité de empresa, trabajadores que tienen representaciones muy importantes de sus trabajadores, tanto en la provincia de Manabí y en la provincia de Santo Domingo para esta semana. Y así va a ser para todas las provincias del país. Y también a los representantes de los gremios, de las cámaras de la provincia de Manabí y también de la provincia de Santo Domingo. Los vamos a escuchar siempre con el acompañamiento de los especialistas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Más o menos en este cronograma está previsto que concluyamos el día jueves 2 de octubre del año 2025 de este año. Los diálogos. Vamos a ver qué salen de los diálogos. ¿A qué acuerdo arribamos? Si hay la posibilidad de este aporte significativo para que no se desvinculen a los trabajadores, pues les presentaremos a los legisladores el proyecto. Si el diálogo no prospera, pues veremos cuáles son los caminos a seguir. Pero lo importante es que nunca en el Ecuador, durante más de 50 años, se había discutido este tema y las consecuencias las denuncian los trabajadores, pero los empleadores también señalan las razones por las cuales no pueden seguir manteniendo vinculados a una persona por más de 25 años, porque tiene que al final de haber cumplido los 25 años, si se acoge a la jubilación, que esta es una jubilación independiente de la del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hacer una erogación mensual hasta que el trabajador fallece, y un año después a los familiares por el tiempo que establece no la ley, establece la jurisprudencia emanada por la Corte Suprema. Entonces, este problema tan... También el Código del Trabajo, artículo 216. El artículo 216, pero se lo fue manteniendo y reformando el Código de Trabajo. Pero eso ha sido contraproducente, porque llega a los 19 años y se vota al trabajador por bueno que sea. Sí, y además no encontramos la edad. No sé, el trabajador puede llegar a los 85 años, como puede llegar a los 67, como puede llegar a los 75, pero... Estamos en este problema desde hace muchísimo tiempo atrás, y ahora incluso he leído unas sentencias de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional, donde el cálculo para la jubilación ni siquiera son los cálculos que se han mantenido durante años, que se refiere a las 60 últimas remuneraciones. Vino la Corte Nacional en la Sala Laboral y dice ya no las 60, sino las 12 últimas remuneraciones. Entonces profundiza el problema. Dan paso también a la revisión de los fondos globales, que es una forma de liquidar. El Fondo Global para liquidar ese momento. Sí, con una proyección hasta los 83, pero los fondos globales también están siendo impugnados por cuestionamientos que realizan algunos abogados, sobre todo en los casos en que los fondos globales se liquidaron tomando en cuenta cuando en su momento recibían valores correspondientes en sucre y optaron por recibir el Fondo Global por allá por el año 2003, 2002. Entonces, son problemas
temas que se han ido agudizando. Yo creo que este debate es muy importante y vamos a encontrar un punto para solucionar, sobre todo que los trabajadores no sean desvinculados y puedan continuar con el empleo. Ministra, han hecho un escenario de no llegarse a un acuerdo y de no aprobar esta reforma tan necesaria en el país. Mire, el escenario se va a ir dando escuchándolos a todos. Yo creo que de esa manera vamos construyendo una realidad, pero ir buscando lo que más beneficia tanto a los trabajadores como al sector de los empleadores. Esta propuesta de diálogo fue una propuesta de consenso unánime del Consejo Nacional de Trabajos y Salarios. Nunca había pasado este hecho. Yo creo que esto es un hecho que nos pone en una situación de compromiso, encontrar soluciones a un problema que lleva en el país desde hace más de 50 años. Y pasar de la buena instancia de los diálogos a las concreciones y los acuerdos. Sí, para eso está este Consejo Nacional de Empleo y Salarios, que por cierto, antes solo se reunía una vez al año. Yo creo que ha sido muy beneficioso reunirnos ahora desde enero del 2024 cada 2 meses. Y aquí están las importantes propuestas que el Consejo está tratando. Finalmente, ministra, por ahora, en octubre, luego de los diálogos, ¿estará solo el tema vinculado con la jubilación patronal o también en general los cambios necesarios que tiene el Código del Trabajo, la reforma laboral? Sí, por supuesto. De hecho, estamos tratando las nuevas modalidades de trabajo. Ahora que acudimos a la reunión, a la conferencia internacional de la OIT, tanto trabajadores como empleadores y nosotros como Estado pudimos participar en todas las mesas de debate, sobre todo una mesa de debate que es de muchísima importancia relacionado al trabajo de las plataformas digitales, para ir buscando la legislación concreta para esta nueva modalidad de trabajo. Adecuar a la realidad. Sí, y también implementamos reformas muy importantes a la convención del MAT, siempre precautelando los derechos de los trabajadores e irlas adaptando a las condiciones modernas y tecnológicas que nos da el mundo actual. Hemos también discutido acerca de la inteligencia artificial y el impacto de la misma al mundo laboral, de tal manera que este es un ministerio que se tiene que ir adecuando en el debate, al ponerlo a la mesa de discusión y que lo conozcan previamente los trabajadores y el sector empleador. El Ecuador no había acudido a reunión de la OIT desde hace más de 10 años. Fue muy beneficioso ir las tres partes que integramos el Consejo Nacional de Empleo y Salario. Y, por cierto, hemos llegado a un acuerdo con el ministro de Trabajo de Perú para que tanto Perú y Ecuador lideremos la lucha contra la informalidad en la región, es decir, en América Latina. Y en el mes de octubre vamos a suscribir el convenio en República Dominicana, de la mano con el director de la Organización Internacional del Trabajo. Nosotros aquí en Ecuador hemos identificado un segmento laboral donde no nos aparecen los contratos de trabajo. Y yo los invito, por favor, en esta mañana a que registren los contratos de trabajo y procedan a la afiliación de sus operarios artesanales en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El ministerio registra más de 1 millón de artesanos y nosotros no tenemos registrados los contratos de trabajo de los artesanos. Los artesanos en Ecuador no pagan el 13º, no pagan el 14º, no pagan las utilidades, tienen todos los beneficios tributarios. Lo único que les pedimos es que registren los contratos de trabajo, cumplir la ley para todos gozar de los derechos y obligaciones que establece el Código de Trabajo. Hemos iniciado esta campaña a nivel nacional durante 90 días, a fin de que los artesanos procedan a registrar los contratos de trabajo de los operarios artesanos. Bien, muchas gracias a la señora ministra del Trabajo, doctora Ivonne Núñez. Como siempre, muy ilustrativo los temas que hemos abordado. Ministra, muy amable. Muchísimas gracias y no deje de invitarme para en una próxima ocasión dar informe cómo vamos avanzando en estos importantes temas que son de interés nacional. Con todo gusto, déjeme decir una crítica constructiva, no a usted. Esa atención que usted diligentemente siempre nos lo hace, esperamos de otros ministros en sectores complejos como la seguridad, la defensa y otros del país. Muy amable, ministra. Gracias a usted.
8:36, vamos a una pausa y ya volvemos con el economista Vicente Albornoz, decano de la Facultad de Economía de la UDLA, para hablar sobre los resultados económicos y comerciales que se esperan de la gira del presidente Daniel Noboa. Desde 1984 con Gonzalo Rosero, la revista de Opinión Democracia, siempre líderes.